Queridísimos locos, el día de hoy les tengo un invitadazo en el podcast, en el capítulo de hoy, en el episodio del día de hoy. Kevin Garcés, les voy a hablar un poco de él. Él es un emprendedor que tiene una empresa que se llama Crea Inmobiliaria. Y esta empresa se dedica principalmente a hacer proyectos de co-living. Y obviamente, pues el día de hoy el capítulo hablará precisamente de lo que es el co-living y de, cómo podemos nosotros integrar este negocio junto con el negocio de los remates hipotecarios, porque saben que aquí hablamos de remates también. Entonces, Kevin se me hizo una persona sumamente interesante, sobre todo el conocimiento y la expertise que tiene con respecto al tema de co-living. Y algo que me gustó mucho de poder hacer esta sinergia fue que, al igual que nosotros como empresa, Kevin también tiene esta filosofía de ver cómo sí podemos hacer algo con algo que probablemente otras personas ven como, pues a lo mejor no le ven, más bien como otras personas no ven a lo mejor un proyecto viable sobre algún inmueble que a lo mejor no es muy atractivo o a la vista de algún inversionista pues no está en una de las mejores zonas, etcétera. Entonces, eso me pareció bastante interesante y bueno, bienvenido mi amigo. Amigo, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Y sí, efectivamente, pues es algo muy interesante que está surgiendo. A partir de la pandemia empezó el tema de co-living a tomar más auge. Por ponerte unos números, a partir de la pandemia ha crecido un 20% anual. Órale. Eso quiere decir que cada vez hay más jóvenes que están buscando este tipo de vivienda. Y efectivamente, yo ya llevo rato en la construcción, realmente llevo 10 años trabajando y de ahí he hecho varios proyectos principalmente enfocados a vivienda. Primero empecé con vivienda de interés social, posterior alguien me pidió unos cuartos para estudiante enfrente de la Universidad de Chapingo, en Texcoco. Okay. Y de ahí como que se me empezaron a dar las cosas. De ahí empecé a tomar algunos cursos bienes raíces porque quería yo conjuntar lo que sabía yo de construcción con bienes raíces, que justamente era lo que me llamaba la atención los negocios. Yo estudié desarrollo de negocios y gestión empresarial y pues básicamente por cuestiones de la vida y demás empecé a trabajar en una constructora de la cual pues me pedían ciertas cosas que no entendía en su momento. Uh-huh. Afortunadamente la persona que me contrató me dio la oportunidad igual de seguir preparándome, de seguir estudiando y tomó la Universidad de Zacatepec un técnico en construcción para entender más. Okay. Y de ahí me desprendo a costos unitarios, presupuestos, el tema de obra, y me gusta. De ahí me dieron a mí a hacer casas, me dijeron, a ver, ya que sabes, y a ver si échate esta privada. Me tocaron hacer 30 casas en una privada, y pues yo ya sabía los planos, ya sabía todo el tema, empecé a controlar la gente, y de ahí pues éramos pues básicamente más de 200 personas trabajando en la constructora. Carpinteros, fierreros, albañiles y demás. Yo nada más me dedicaba con los contratistas a checar su avance y demás. Posterior, ya en una obra bastante grande, una persona se me acerca y me dice, oye, ¿tú eres ingeniero? Ah, no, pues sí. Entonces, necesito hacer unos cuartos para estudiante. ¿Dónde? No, pues tal terreno. Fuimos a verlo y demás. Entonces, le propongo una distribución. Me dice, no, yo quiero algo así. Y realmente le digo, oye, es que se desperdicia mucho espacio. Hay forma de todavía aprovechar el espacio. Dice, no, es que yo vi en otra casa y así quiero lo mío. Pues ahora sí que al cliente lo que pida, ¿no? A veces, pues es eso, te limitas a que realmente tú, aunque tengas una propuesta de valor, tienes que adaptarte también a lo que te está solicitando el cliente. Si te dice negro, es negro, realmente, ¿no? Y de allí tomo un curso de cómo hacer dinero sin dinero en bienes raíces. Okay. Y de ahí me surgen clientes de que yo les conté de mi trayectoria, de lo que estaba haciendo y un amigo mío que hasta la fecha sigue siendo, estoy hablando de 2017 cuando tomé el curso y ya van para 6 años. Me dice, oye, quiero hacer pues básicamente un conjunto de habitaciones. Ya tengo una obra y quiero que la conozcas. Entonces voy y de ahí me lleva a su terreno, era un terreno grande de 1000 metros y era una casa hasta el fondo, que de hecho ya le rentaba a estudiantes del Politécnico, de ahí de aquí del casco Santo Tomás. Ok. Y de ahí el tema de trámites y permisos y de obra nueva es muy lioso. Entonces de ahí como que se complicaban un poquito las cosas. Y el tema aquí empieza a surgir el comprar casas
y adaptarlas. Entonces me llamaba, oye, ¿cómo ves esta casa? Acompáñame a ver una casa, ¿no? Y ya, acompañaba yo a Daniel, que todavía sigue siendo un muy buen amigo, un muy buen cliente. Y le digo, oye, pues se presta bastante bien. Me decía, pues hazme los planos, ¿no? Entonces ya le hacía yo el levantamiento, hacíamos la proyección arquitectónica y él sacaba los números. En ese entonces yo todavía no veía tantos números. Entonces de allí empezamos a hacer un edificio. El primer edificio que le hice fueron 28 recámaras con cocina compartida por nivel. Y de ahí como que fuimos encontrando el cómo dar un plus. De ahí fue en CU, que era enfocado 100% a estudiantes. Y de ahí otro proyecto y así fuimos creciendo. Él creó una aplicación que se llama Roomie Rent. Entonces todos sus edificios eran grises con rojo, perdón, pero parecían hoteles. Realmente cuando yo pinté la fachada de un edificio me decían, oye, ¿qué va a ser aquí un hotel? No, es un roomie. Todavía no se llamaban roomies en ese entonces. Entonces él saca Roomie Rent. Le digo, oye, ¿por qué no le ponemos a la propiedad los colores de tu logo? Me dice, a ver, pues hazme una propuesta. Entonces lo diseñamos con azul, con algo más tonos llamativos, más padre. Empezamos a unificar las losetas y todo porque ya teníamos algunos otros edificios. Y de ahí sale las fachadas de Roomie Rent, que son azules. De hecho, las pueden ver aquí en Ciudad de México. Hay 10 edificios. Actualmente Roomie Rent tiene 300 y tantas puertas en renta y rentas económicas, que ese es un factor muy importante. Mi amigo me decía, las rentas son como las ventas al mayoreo. Todo al mayoreo barato, pero al mayoreo. Entonces claro, él realmente tiene un volumen, nicho. ¿no? Volumen. Él tiene un nicho muy importante, porque también dentro de los co-living encontramos nichos. La gente que te puede pagar tal vez una habitación de 2,000 pesos y hay habitaciones hasta de 15,000 pesos. Hay un rango estrecho entre las rentas, pero justamente location, ¿no? Lo que sabemos, a quién le vas a rentar, en cuánto le vas a rentar y qué le vas a propiciar. Entonces, él se dedica principalmente a un sector económico y tiene una absorción casi del 100%. Hay edificios que tienen hasta lista de espera. Claro. Y eso, está muy interesante porque incluso en el tema de bienes raíces así funciona, ¿no? Tú sabes bien que si vas a construir desde cero o vas a remodelar o vas a hacer algo, entre más grande es el predio, entre más grande es el inmueble, pues más barato es tu metro, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las rentas. Obviamente, haces una habitación más pequeña y probablemente pareciera que es más barato, pero la realidad es que si lo vemos en metro cuadrado, a una propiedad, por ejemplo, pues vamos a hablar un poquito del proyecto que traemos ahorita en conjunto, una propiedad que probablemente yo la podría rentar a lo mejor en, ¿qué te gusta? 35, le puedes sacar 80. ¿Sí me explico? Duda. Entonces estamos hablando de casi el doble, más bien casi el triple, en el mismo espacio. O sea, al final del día son los mismos metros cuadrados, ¿sabes? Sí. Entonces, siguiendo esa lógica, es la lógica que sigue todo el nicho, ¿no? Todo el tema de bienes raíces funcionan de la misma forma y obviamente pues no es una excepción la renta, que también es un tema inmobiliario, bienes raíces, ¿no? Sin duda. Realmente enfocarte en el nicho y cómo puedes potencializar el metro cuadrado, realmente tú le acabas de dar un punto muy importante. Una casa que se puede rentar, por ejemplo, la que traemos en conjunto, 35,000 pesos en promedio, pero es muy anichado. ¿Quién te va a rentar 35,000 pesos? ¿Quién lo va a hacer? En esa colonia que tal vez posiblemente con ese costo puede rentar en un edificio, tal vez un Big Grand, posiblemente, con esos 35,000, un edificio en un piso 20, no sé. Sí. Entonces, la gente que tiene ese poder adquisitivo no busca una casa como de esas dimensiones, y menos ahora que pues básicamente las familias son más pequeñas. Claro. Tendríamos que ver justamente el nicho. Y de ahí surge justamente cómo el divide y rentarás. De ahí divide y rentarás. ¿No? Entonces, claro. Realmente de allí pues empiezas a hacer unidades más pequeñas, más compactas, en donde no nada más dependes de una renta. Claro. Porque también si se te atrasa el cuate que le estás rentando, no, híjole, pues te atrasó todo, imagínate. O sea, te atrasó todo el proyecto. Y ahora, a ver, nosotros estamos en el mundo de los desalojos, de los lanzamientos y todo. Muchas veces también los lanzamientos parten de una controversia de arrendamiento, ¿no? A ver, cuando alguien te deja de pagar, no es fácil sacarlo, aunque no te haya pagado. Entonces, eso también a mí me llamó mucho la atención, sobre todo el modelo
cómo te permite jugar un poco con el tema legal y también el riesgo que estás dividiendo el riesgo en cuanto a rentas, ¿no? Entonces, no es lo mismo que te dejen de rentar el edificio completo a que te dejen de rentar una de las 20 unidades que hiciste, que probablemente dices, bueno, se quedó sin rentar. Estamos haciendo números, con una ocupación del 80% te da el doble de lo que te daría una renta normal. Ni siquiera una renta en Airbnb te da eso, ¿no? O sea, es un muy buen modelo de negocios. Y también, ¿sabes? Otra cosa que me llama mucho la atención es el hecho de que si nos ponemos a pensar, obviamente hay mucho más personas dispuestas a pagar 3,000 pesos que las que hay dispuestas a pagar 30,000 o 35,000. Sí. Y por otro lado, hay veces que las propiedades, como la de Jorullo, que así es como nos referimos al proyecto que traemos en conjunto, como la de Jorullo, son elefantes blancos, que obviamente son propiedades que están muy grandes, así es, que las hicieron muy grandes porque las personas que vivían ahí, pues la hicieron para ellos y dijeron, aquí échale otro piso y échale otro piso y échale otro piso y luego dices, bueno, ¿y ahora quién le vendo esto, no? ¿A quién le vendes una casa de 600 metros en un lugar donde probablemente las casas son de 120 metros, de 150 metros? Claro. Es completamente inviable, ¿no? Entonces, mucha gente a mí me decía, bueno, ¿qué estás viendo en esta casa? ¿Por qué compraste esta vivienda? Si, ¿a quién se la vas a vender? ¿Cómo le vas a hacer cuando la recuperes? Y obviamente, pues muchas veces aquí es donde juega mucho lo que tenemos mucho en común, que es la creatividad. Tienes que ser más creativo, porque muchas veces la gente te dice, ¿y qué vas a hacer con eso? Ok, recuperas una casa de 600 metros en medio de la nada, por poner un ejemplo, ¿y quién te la va a comprar? ¿Y a quién se la vas a vender? Y la gente no sabe que el negocio de los bienes raíces en general es un negocio de creatividad. Tienes que ver el cómo sí y buscar la forma. Y ojo, si te acercas a la gente que ya lo ha hecho antes, el camino va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más rápido. Claro, sin duda. Y realmente también el tema de la autoconstrucción, donde tú dices, le avientas un piso y demás y no tiene pies ni cabeza, principalmente porque no está luego bien distribuida la casa, hay muchos espacios perdidos, que cómo los llegas a adaptar, eso es lo que realmente hacemos y conocemos. Claro. A partir de que empezamos a hacer cuartos para estudiante y que viene la pandemia, me di cuenta de un factor muy importante. La primera, el tema de co-living compartes cocinas. Sí. Ahí, a partir de pandemia, pues era un tema de que pues, la cuchara... Todos quieren utilizar la cocina. Era un tema, ¿no? Porque, al final de cuentas, el tema de cocinas compartidas es algo un poquito complicado, porque pues ya te agarraron los trastes, que ya se pareció la leche y demás. ¿Dónde está mi torta? ¿Quién se comió mi torta? ¿No? Entonces, empiezo a notar, porque justamente... yo termino un desarrollo que fueron 36 recámaras en un terreno de 187 metros cuadrados, amigo. No, era un terreno pequeño, de forma casi rectangular, de la cual tenía un H3 y podíamos construir pues básicamente los 3 niveles y nos aventamos un departamento hasta el fondo de 2 recámaras. Entonces teníamos 36 habitaciones y un departamento. Áreas comunes, una cocina por nivel, el área de lavado, el área de tendido, una área de lectura, tenemos área de esparcimiento. Y le digo, oye, pues no nada más me gustaría construirlo, sino quiero ver dentro de las entrañas qué sucede. ¿Qué es cómo se vive ahí, no? ¿Cómo se vive? Y había hecho unas puertas de aluminio con cristal esmerilado y en los pasillos, se encendían automáticamente con sensores. Uh-huh. Entonces en la noche cuando estás durmiendo, cabrón, se prendía la luz, puta, no. Entonces dije, no, aquí hay un error de diseño que justamente no lo había yo notado porque pues no los vivía. Y después el tema de las cocinas, cuando me di cuenta, dije, pues hay que poner gavetas que tenga cada quien su espacio con no llave. En el gancito, ¿no? Sí, y entonces ahí empecé a entender varias cosas ya directamente cómo vives y eso lo empecé a trasladar a mis nuevos proyectos. Y de ahí, te digo, el tema de las cocinas compartidas era un tema. Y lanzamos posterior un proyecto de mini depas, que son ahora estudios, o les pueden llamar aparta estudios, que también son muy conocidos en otros estados, incluso en otros países, como el nombre de aparta estudios. Aquí lo adaptamos como estudios únicamente y empezamos a diseñar unidades de 20 hasta 28 metros cuadrados con su cocina independiente, para que no tuvieran que compartir este tipo de área, que ya fuese más privado, con tu baño, con tu sala de estar. A ver, también hay que tomar en cuenta que una habitación de 28 metros... Ya la quisiera mucha gente en París, ¿eh? Sí, o sea, sin duda. Y pagan el doble, el triple de lo que, o más de lo que
de lo que pagan aquí por 28 metros, ¿no? Pero Sí. justo eso es muy común, es muy Sí, es común muy en común. otros países donde pues hay mucho más este tema de gentrificación, hay Así mucho es. más tema de que, güey, o sea, ya no puedes hacerte a otro lado porque ya no hay tierra, ¿no? O sea, Ajá. Es es muy como cara que la es tierra, la aquí adquisición. o es aquí y pues acomódale, ¿no? Y Ujú. hay, en París justamente hay muchísimos edificios donde son cuartitos Sí. chiquitititos, incluso muchas veces comparten baño externo, ¿no? O sea, afuera. Sí, sí. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poquito qué es las cosas principales que buscas en cuanto a comodidad para el huésped. Porque creo que sí es importante. Sí. Por ejemplo, en mi caso, yo te podría decir que para mí sí es muy importante, sobre todo un baño limpio, ¿no? Y un Ujú. baño limpio muchas veces te refieres a un baño propio. Claro. Porque dices, oye, pues yo sé que si está sucio, pues yo lo ensucié. Sí, es Pero... Y yo me voy a encargar que esté limpio, pero no voy a encargarme de que esté limpio un baño si no lo estoy usando yo. Así es. Entonces, ¿qué tipo de cosas son las que más se cuidan o principalmente se cuidan en un proyecto de co-living? Principalmente el punto importante es un baño. Tratamos de hacer baños nuevos para cada una de las habitaciones cuando sea es posible y el presupuesto también te da. Y también el mercado te lo puede rentar. Entonces, una habitación con baño tiene menos rotación que cuando compartes. Eso es un dato muy interesante porque realmente he hecho roomies también con baño compartido y son de las últimas que se rentan, no las quieren. O viven 3 meses, 6 meses y ya otra vez otro inquilino. A diferencia del que te renta una habitación con baño privado y él vuelve a renovar su contrato aquí. Se acomodan, ¿no? Sí, O sea, sí, como que sí. se sienten cómodos ahí, guardan sus cosas en su lugar. Ok. Sí, sí, aquí el punto importante es justamente un baño principalmente. Eso es como de entrada lo que yo les puedo sugerir a cada uno de los inversionistas que hace ese tipo de proyectos o que me piden un proyecto en especial. Le digo, ponle, esto le va a dar un plus a tu proyecto. No compartas baño. Si de lo que no, si es posible no compartir baño, hazlo. Y de ahí también el tema de cocinas, que sea una cocina amplia, que esté a lo mejor, no les das trastes tal cual, pero sí tratas de dejarle su espacio a cada uno de los habitantes para que pueda poner sus cosas. El área de lavado y el de tendido también es posiblemente una de las áreas que pueden, como es un área común, pues realmente se las puedes proporcionar. Un espacio de esparcimiento, de lectura, para no estar nada más en tu cuarto, sino que también puedes hacer, nosotros le decimos comunidad, que eso realmente, el hacer comunidad, acercarte con otro tipo de personas, esa es la magia y lo bonito de este tipo de vivir en uno. Como te decía, yo cuando viví en ese, al principio sí, no, pues esto me chocaba porque pues la luz y luego la cocina. Pero empieza a encontrar personas que realmente también tienen cosas que aportarte. En un inicio pensábamos que iba a ser para estudiantes, estábamos cerca en Azcapotzalco, cerca de la UAM, y dijimos va a ser más anichado de gente estudiante. Pero no, realmente el nicho que se asentó era un 80% trabajadores y un 20% estudiantes, amigo. Okay. De ahí empecé a tener pues más este es el lugar en donde vivías tú, donde Así viviste. es, sí, Okay. exactamente, allí en Azcapo. Y pues nos sentábamos a comer, jugábamos videojuegos, una chelita de vez en cuando arriba, que estaba a veces prohibido, pero pues realmente a ciertos horarios ya no puedes tener ruido, que también eso es un punto importante dentro de las reglas de convivencia, que es el ruido, los horarios y demás, pues sí van a limitarte un poco. Pero Claro. pues para que justamente la demás gente que a lo mejor y llega cansada de trabajar y que nada más busca un lugar a donde dormir, para eso sirve, no es una vivienda para largo plazo, es tal vez una estancia corta, porque también los contratos, aquí la gran diferencia de este modelo de negocio es que no es un contrato de arrendamiento, es un contrato de hospedaje. Y el contrato de hospedaje, pues básicamente es un servicio donde tú, si tienes algún problema con tu inquilino, lo puedes desalojar de una forma más fácil en tema legal. Entonces, eso también te da pauta a tener un control en el tema de pagos, en el tema de administración, y te facilita cuando tienes que hacer un desalojo, por así decirlo, ¿no? Que no te pagan, tienes varios filtros. Es un rollo. Sí, entonces puedes desde cerrarle una chapa o negarle el acceso o simplemente pues, sacar sus cosas. Entonces ya en un caso extremo. Pero afortunadamente en este tipo de casos nunca ha habido uno, ¿eh? Realmente a lo mejor se pueden atrasar un mes como mucho, pero la mayoría de gente principalmente cumple con sus rentas y también pues es gente que viene filtrada,
porque también no le vas a rentar a cualquier persona que quiera entrar, sino tienes que llevar un proceso de aceptación para que puedan vivir ahí desde el comprobante de ingreso, como cualquier tienes renta. que hacer una investigación obviamente profunda del inquilino, ¿no? Porque obviamente si tienes un buen nivel de inquilinos, pues no quieres bajar el nivel y llevarles a alguien indeseable o a alguien que no cumpla las reglas o que pues que las rompa, ¿no? Justamente y que esté causando conflicto dentro de la comunidad, ¿no? Porque al final del día creo que eso es importante, hacer que se haga una comunidad dentro de la vivienda. Y está muy padre, porque al final de cuentas, si alguien, como tú dices, alguien indeseado dentro de las rentas tiene algún problema con algún otro inquilino, se le llama la atención una vez, 2 veces y a la tercera está fuera, que justamente es dentro de los contratos que se establece. Okay. Entonces, eso te da pauta a ti a hacer ese tipo de contratos más ad hoc a lo que tú quieres de tener de inquilinos y tener un control más, pues básicamente para que no tengas malos es un tema más psicológico, ¿no? Sí. Es como que ya vi que sacaron al vecino de al lado porque hacía fiestas, entonces pues mejor me la llevo relax porque a mí también me sacan, ¿no? Sí, o sea, claro. A un cuate, ahí como que tenía problemas cuando viví y no le renovaron su contrato. Entonces a él le gustaba mucho vivir ahí, pero pues, y ya no le quisieron renovar su contrato y pues ya tuvo que buscar en otro lugar. Entonces te reservas el derecho, que eso es algo muy padre. Okay. En el modelo de negocio, como tú como dueño, realmente tienes muchos beneficios. Primera, porque el retorno de inversión es mayor. Segunda, porque tienes ese flujo constante de que, como lo decías hace un ratito, no nada más es una propiedad en sí, sino 20 fracciones de esa propiedad, en donde si te falla uno no hay ningún problema, pero sigues teniendo otras 19, por hablar de 20 unidades. Y te decía también, de ahí cómo emigramos del modelo de co-living, el modelo de aparte estudios. Entonces, a partir de del 2020, empezamos a emigrar un poquito más a concepto con cocina propia. Ok. Y creo una empresa junto con un socio que es arquitecto, que se llama Crea Inversiones Inmobiliarias, que ese soy cofundador. Y pues básicamente compramos una propiedad porque también nosotros éramos de analizar propiedades, de ver cuáles estaban en venta, principalmente analizando 3 factores importantes. Primera, ubicación, que justamente esté cercano a lugares pues básicamente de trabajo, plazas comerciales, transporte público, infraestructura, lo que es la localización. La otra, pues, es el tema de la arquitectura y la propiedad, cómo está distribuida y cómo sí se pueden prestar. Que se permita, ¿no? Que se preste. Claro, exactamente. Entonces, desde ya, pues, la experiencia me ha dado de llegar a una casa y decir, aquí pues, puede caber una habitación, aquí puede caber otra, y te vas imaginando, desde que la vas viendo, te vas imaginando cuántas pudieran caber. Uh-huh. Y la tercera, el tema legal, muy importante, que nosotros hemos comprado propiedades, así como tú las compras en remate, nosotros por juicios intestamentarios o que son intestados, que también van... Pero tienen posesión y todo. Entonces... Claro, entonces eso también... que es otra bondad, la verdad es otra bondad. Y conjuntas y haces un combo inmobiliario, ¿no? Compras, tú sabes muy bien que la ganancia está desde la compra. Claro. Y si todavía le montas otro proyecto encima, todavía te vas... Eso justamente es lo que pues, muchas veces yo hablo en mis redes sociales, en espacios como este. Es justamente utilizar esa creatividad para potencializar el rendimiento de que te puede dar un inmueble. Así es. Hay cosas que la gente ni siquiera se imagina, pero yo siempre les digo que la creatividad no nace de un día para otro, o sea... La creatividad surge de ver a otras personas creando, de ver a otras personas haciendo proyectos diferentes, de ver cómo alguien, digamos, tuvo cierta visión de algo y transformó algo en otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, yo te conozco de hace unos, ¿qué? 2 años. Más o menos 2 años y medio. Uh-huh. Yo sabía a lo que te dedicas, se me hizo un muy buen proyecto. Uh-huh. Aunque, pues, obviamente uno ama lo que hace uno, ¿no? O sea, pues yo soy de remates y a mí me encantan y me apasionan. ¿Qué pasa? Que llega un punto en donde empiezas a crecer, o nosotros en lo particular empezamos a crecer como empresa, y de repente empiezas a tener inmuebles que de pronto pues no tienen la absorción que tú pensabas o no te sirven para el destino que pensabas desde un inicio, ¿no? O no se venden, o no se mueven, o le tienes que meter de más, o están atorados con algún tema a lo mejor un poco más profundo de alguna regularización que sabes que te va a tomar más tiempo o más dinero. Y de pronto... Eso que vi hace 2 años, de repente yo vi y dije en el inmueble en Jorullo, vi y dije, oye,
No, pues aquí está el Metrobús de volada. Ajá. Oye, aquí esta propiedad está puesta, o sea, está bien dividido. Oye, tiene una cocina en cada nivel. Oye, tiene instalación de gas en todos los pisos. Tiene instalación de agua en todos los niveles. Tiene este espacio, podría ser. Entonces empiezas a pensar y obviamente no es como que se me ocurrió de cero. Yo lo vi en algún punto en tus redes sociales o en las redes sociales de otras personas que también están haciendo co-livings. O incluso me llegaban a salir como estos anuncios de proyectos de invierte aquí en un pool de rentas y tal, ¿sabes? Para un co-living o ese tipo de cosas que en algún momento los vi, pero ¿por qué llegan? Porque estás muy metido en el tema inmobiliario, estás buscándole, estás curioso, buscando otras alternativas, otras cosas. Entonces, de pronto, es lo que me gusta, por ejemplo, de los remates, que puede ser muy versátil. Puedes encontrar proyectos de todo tipo, remodelaciones básicas, interés social, una pintada y va para afuera. Hay cosas que se regularizan de volada, hay cosas que tú la recuperas y está al día. O sea, hay inmuebles que están al día. O sea, que hay otros que dices, oye, debe 15 años de predial, ¿no? Sí, sí. Dices, no, ya está, tiene un proceso ejecutorio, ¿no? Dices, no, espérate tantito, yo te lo pago, ¿no? Ajá. Pero es un poco la versatilidad del negocio, el remate, y cuando lo conjugas con un negocio que, en este caso, alguien ya conoce, que alguien sabe cómo se hace, de verdad le puedes superpotencializar. Y justo es de lo que quiero hablar un poquito más a detalle. ¿Cómo vemos los números en este negocio? Más o menos, porque sabemos normalmente que una renta, por ejemplo, habitacional, pues si te deja el 5, ya te rayaste, ¿no? O sea, realmente una casa que la pones en renta, si te dejó el 5, está bien rentada, ¿no? Una casa, por ejemplo, o un inmueble que es más comercial, pues podrías estar entre un 8 o un 9%, más o menos. Esto obviamente sin controlar la plusvalía, porque también muchas veces le suman la plusvalía, que bueno, a mí no me gusta hacer eso porque es un poco especulativo, pero también se vale, ¿no? También se vale. Pero bueno, en renta directa estás por ahí de un 8, si bien te va en un comercial, ¿no? Ya si nos vamos a un industrial, a lo mejor le puedes subir un poquito más, que la verdad es que no apenas estamos metiéndonos un poquito al tema industrial, pero me gustaría escucharlo de ti, que este negocio qué tan redituable, qué tan rentable puede ser para tanto para una persona que pueda invertir como para una persona que pueda desarrollar. Claro. Porque me imagino que sabes como la diferencia, ¿no? O sea, sabes cuánto te deja en inversión y cuánto te deja en tú hacerlo, ¿no? Claro. Principalmente es el contraste, ¿no? Desde el 5% si bien te va en un departamento y que va subiendo. En este tipo de modelo, nosotros lo que analizamos es que la propiedad desde que tú la estás montando te debe de dar mínimo un 10%, así con una absorción del 80%, porque también vas a considerar de las unidades que te salen que no van a estar rentadas al 100% todas. Tú ves desde que cuántas unidades pueden salir para que puedas identificar cuánto te puede generar en flujo mensual. De ahí haces cuentas, a ver, cuánto cuesta la propiedad, cuánto le tengo que invertir para que la propiedad funcione en el modelo co-living y cuánto me va a generar de flujo. De ahí, haciendo las matemáticas básicas, pues te sale el retorno de inversión, que en como te decía, debe de ser como mínimo, así jodidísimo, un 10%. Hay propiedades que te pueden dar 15, 18% bien administradas. Entonces, si tú tienes un 10% a un 80% de absorción, es un buen deal. Y es un muy buen deal, claro. O sea, como lo veas, por donde lo veas, porque aparte el modelo, pues francamente es un modelo de bajo riesgo, o sea, no estás invirtiendo en riesgo, no es un tema de a ver si sale o a ver si no, o si no sale, que pues ahí está el inmueble, ¿no? O sea, Sin no es duda. como que se lo puedan llevar o vaya, ya está pagado, ya está construido, ahí está, ¿no? Es correcto. O sea, eso es lo interesante de este modelo, que pues un 10% en riesgo bajo, pues es muy complicado, ¿no? Es muy complicado conseguirlo. Ahora, justamente lo hablábamos hace un ratito, ¿no? De la propiedad que te estaba dando en una renta tradicional, que 35,000 pesos, que realmente ahí tienes un riesgo cuando se la rentas a un inquilino. Sí, ahí estamos hablando que estás trayendo un 3%. Sí, ¿no? anual. O sea, ¿no? anual. Exactamente. Entonces, y eso todavía con el Ni riesgo la inflación. de que no te paguen, que te juegue ahí chueco y que luego no se quiera salir, todo un tema. Y con este modelo, justamente, pues te genera rentas al 10% como mínimo y pues tú ya lo tienes seguro, bien lo acabas de decir, ahí va a estar la propiedad. Y la otra también es algo que por ejemplo, a mí ahora que lo hemos estado analizando y que hemos estado haciendo números,
justamente, pues vaya, nosotros siempre hacemos mucho por los inversionistas que tenemos y tratamos de ponerles esquemas interesantes a ellos, ¿no? Sin embargo, en este esquema en particular, estamos viendo si lo sacamos o si de plano dejamos el proyecto interno. Ujú. ¿Por qué? Porque esto resuelve algo que muchas empresas padecen, que es el tema de flujo. Así es. Entonces, sí está padrísimo un 10, pero si me dices, te voy a dar el 10 anual, pues ya no está tan interesante, ¿no? Claro, para Lo inversión. interesante aquí es que es un 10 que se paga mensual, o sea, te da muchísimo flujo mes con mes. Ujú. Entonces, eso sin contar también que muchas veces puedes a lo mejor hacer un tema de recibir efectivo, vaya, hay mucho de cómo jugar en esos aspectos. Además de que, obviamente, pues tu ocupación siempre es variable, ¿no? Entonces, Así es. vaya, a mí me gusta mucho el modelo y creo que estamos descubriendo una nueva forma de todavía darle mucho más valor a un inmueble en recuperación. Porque aparte, otra cosa interesante es que, por ejemplo, este tipo de inmuebles son rentables, pero muchas veces la gente Ujú. que está buscando inmuebles, pues no les llama la atención, porque justamente estamos hablando de un inmueble que está súper excedido en dimensiones, en precio, la zona no es adecuada con el inmueble. Entonces, ¿qué pasa? Que la misma ley de oferta y demanda, ¿no? Si nadie lo quiere, pues le bajan el precio. Sí. Entonces, los remates funcionan exactamente igual. Si no quieren una propiedad, el banco lo que hace es cada vez le pega más al precio, al precio, al precio. Ahora, si tú identificas una de estas propiedades, tú también puedes hacer una negociación con ellos y decirle, oye, esta casa no te la van a comprar, yo lo sé, Ujú. ¿sabes? Yo lo sé. Sin embargo, para nosotros sí podría ser un buen deal, ¿sabes? Cuando tienes un poco de visión con respecto a qué podemos hacer acá. Y si te soy honesto, con el proyecto que tenemos, nosotros de inicio no lo vimos exactamente así. Ujú. Sabíamos que tenía utilidad, que podíamos ganarle muy buena lana. Al final del día, como siempre yo les he dicho, nosotros buscamos remates hiper rentables. No nos vamos con está más barato y ya. No. Ujú. Buscamos lo mejor de lo más barato. ¿Sí me explico? Y no precisamente porque sea lo más feo, sino porque tenemos una buena forma de negociar. Entonces, Claro. ahí es donde tú le metes como quien dice, es como un momento o un periodo en donde tú le potencializas el valor todavía mucho más, ¿no? Entonces, hablando de un inmueble que a lo mejor en un avalúo te arroja un 6%, en un esquema como este lo puedes vender a razón del Del 15, flujo. 18% de cap rate. Sí, claro. Dices, oye, ¿cuánto me van a dar? Alguien que le sabe de números y que es inversionista con buen colmillo te paga mucho más. ¿Sí me explico? Sí, porque ya le estás poniendo un negocio, no una Ya le propiedad. estás vendiendo un negocio, claro, no una propiedad, completamente. Y más si llegas y le das ocupaciones. Así es. Oye, traigo el 80, traigo el 90 de ocupación. Sí, ya con números en la mano y dices, oye, Te me está avientan la dando- lana, ¿sabes? Me O está sea, dando tanto mensual y la operación así y así, realmente ya un inversionista que sabe de números y entiende los bienes raíces desde otra perspectiva a que en lugar de verlo como una propiedad lo ve tal cual como un negocio, pues sin duda te la va a comprar si está en la posibilidad y no dudo que lo exista, porque justamente hay claro. personas que están atrás de este tipo de inmuebles que les generen rentas. ¿Quién no quiere vivir de sus Definitivamente. rentas, no? Realmente llegar a nosotros que ya no nos toca pensión de nada, pues realmente eso es también uno de mis planes, de generar edificios que me generen rentas, de pues ya cuando no pueda yo a lo mejor trabajar como ahora y que Pues pues ahí vivir de está, eso. ¿no? Así vives Claro, tranquilo y demás y te genera un buen flujo mensual por arriba de un sueldo, claro. ¿no? Entonces, si lo ves de esa manera es empezar a ver también por tu futuro. Porque de entrada, yo decía con mi socio, oye, hicimos estudios Puccini, que ahorita les voy a platicar de ese proyecto, cómo lo concebimos. Y le decíamos, oye, pues nos quedamos una unidad de las que vamos a poner en venta, porque el modelo que generamos era para poner las unidades pequeñas en venta y quedar nosotros. Entonces dijimos, pues que nos dé rentas, ¿no? Oye, pero la idea es ahorita generar lana y darle vuelta. Entonces, ¿para qué quieres ahorita algo que te genere renta cuando esa inversión
la puedes trasladar a otro La tipo puedes de... multiplicar la más puedes- rápido. Exactamente. Ya Ujú. cuando estés más grande y demás, ahora sí ya a lo mejor preocúpate un poquillo más de que pues ya trabajes menos y que tus ingresos pues básicamente vengan de trabajo que ya hiciste en un pasado, como en la inversión en una propiedad Claro. de ese estilo, y que pues tu estilo de vida se pague a través de rentas. Sí, también depende mucho de tu estrategia también fiscal interna, ¿no? Porque muchas veces lo puedes utilizar como, oye, mi negocio me requiere tanto flujo porque tengo Ujú. que hacer pagos de nóminas y de tanto y tanto. Pues a lo mejor me conviene estacionar ese dinero y que me dé flujos. Si me da flujos a razón del 10, del 15, del 18 anual, pues me conviene eso, dejarlo ahí, porque aparte, Así a es. ver, ojo, también hay algo que también no podemos dejar de ver. En este caso, cuando el edificio es completamente tuyo, cuando el proyecto es tuyo, y esa es una de las razones por las cuales no sabemos si vamos nosotros a invitar inversionistas o no al proyecto, por el hecho de que también, ¿cómo podríamos nosotros hacer un home run? Así, sacarla al parque. Dejamos el proyecto funcional. Dejamos el proyecto jalando a un 80% de forma conservadora, a un 80% De absorción. de ocupación. Ajá. En un cap rate te gusta que, contemplando los costos que tenemos, un 15%. Si yo a eso le saco una hipoteca, Claro. Sin le duda. doy un home run. ¿Por Ajá. qué? Porque pon tú que le puedo sacar 4 millones líquidos, y con esos 4 millones ya me salí de los números de esta realidad, ¿sabes? O sea, ya estoy en un... Y Estoy se haciendo... paga sola tu hipoteca. Exacto, se paga sola la hipoteca, pero no nada más se paga sola la hipoteca. Tú con esos 4 millones, yo con esos 4 millones hago otros Otro 2. tipo de proyecto. Otros 2 iguales, ¿sí me Ajá. explico? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque pues obviamente yo sé de dónde sacar el inmueble más barato, ¿no? Así O es. sea, entonces, justamente esa es la disyuntiva. ¿Cómo podemos hacer todavía esto súper, mucho Lo más multiplicas, rentable, lo ¿sabes? multiplicas, Entonces, sin duda. si de por sí cualquier persona con un cap rate del 18 se quedaría como, no, man, o sea, No eso te la creen. no te la creo. Sí. Ahora súmale que le estás sacando una hipoteca que le vas a pagar al 8, a razón del 8. Así es. Es decir, el proyecto va a pagar solo el rendimiento, La hipoteca. la hipoteca. Ajá. Que la saques al 8, al 9% y que te presten el 80% del valor. Pues Sí. te están prestando 4 millones y estás dejando en garantía una hipoteca que está completamente rentada, generando utilidad más de lo que pagas de hipoteca. No, y justamente te está generando más renta de la hipoteca, te genera, pues básicamente que se pague sola y aparte un flujo para ti. Ese es el sueño americano hecho Y sí en se puede, México. claro. Hecho en México. Sí. ¿No? O sea, todo el mundo dice, es que en México no se puede comprar un inmueble y rentarlo y que se pague solo. Ok, No. entiendo que no, pero sí puedes hipotecar un inmueble que te deje más renta de lo que te cobran de hipoteca. Así Entonces, ahí es donde realmente entra mucho la creatividad, entra mucho el cerebro, le llaman o le llamamos cerebro financiero, ¿no? Ajá. ¿Cómo le puedo sacar más, ¿no? Todavía. Entonces, eso es lo bonito del negocio de los bienes raíces, lo bonito del negocio, de temas legales, de temas financieros, que realmente conjugando todo esto puedes encontrar Sin duda. oportunidades que pueden ser un home run en la carrera, en la empresa, en el rendimiento, y son movimientos quirúrgicos. O sea, dices, oye, no lo pudiste haber pensado mejor. O sea, está Ajá. muy bien hecho que dices, wow, ¿no? O sea, Pues a mí que- me tiene así con la boca abierta. Es que justamente pensando e ideando este tipo de estrategias, te vuelan la cabeza porque dices, oye, ya de esta propiedad que estoy adquiriendo, que la adquirí a través de un remate bancario y que le voy a aumentar un proyecto y se puede pagar sola y que me va a dar para comprar otra propiedad Y seguir hacer lo invirtiendo y mismo, multiplicando. Justamente, entonces es un cuento justamente de que le vas a dar vuelta a todo esto con este tipo de estrategia y te vas a hacer de más propiedades empezando con una. Correcto. Y sin duda, tú va a depender de tus conocimientos, de la gente que también, del equipo de poder con el que te vas a acercar, el tema financiero, el tema de estrategia legal, todo tiene que venir conjuntado y tú básicamente ya lo estás manejando. Tener un equipo de poder es importante porque al final de cuentas, estos son los que te van a llevar a hacer lo que tienes en mente para poder progresar y sin duda poderlo hacer realidad. Asentarlo como tú bien lo estás diciendo, tú le acabas de dar justamente al clavo de cómo es que esta propiedad
te puede generar otro tipo de propiedades con una sola inversión. ¿Cómo lo puedes ir encuentando de una sola, sacar otras? Claro, es importante eso y qué bueno que tocas el punto del equipo. O sea, realmente creo que es importante y creo que es lo que nos tiene hoy sentados aquí. Hay veces que la gente escatima o que piensa que ellos pueden hacerlo todo. Señores, no se puede. O sea, realmente el mundo de los bienes raíces es tan grande que aunque quisiéramos no podemos aprender todo, no podemos tener el conocimiento de todo. Si yo me puedo meter a hablar de fideicomisos, me puedo meter a hablar de fibras, de lo que quieras y sé un poco, pero no soy experto más que en una sola cosa, que son los remates. Ahora, no quiere decir que no puedas hacer los proyectos tú solo. Sí puedes. Pero puedes también utilizar a otras personas que son expertos para que te ayuden y te recorten el camino y que puedas realmente terminar haciendo un home run en una inversión, ¿no? Al final del día, a mí se me ocurre esto y hoy en día en la oficina tengo a todos con el ojo cuadrado porque si no, a mí no se me hubiera ocurrido. No es que se me haya ocurrido, es que estoy todo el tiempo desayunando, comiendo y cenando negocios inmobiliarios. Ajá. Entonces, desafortunadamente o afortunadamente, las ideas fluyen cuando desayunas, comes y cenas negocios inmobiliarios. Entonces, además de eso, soy un güey bien social, que también conozco un chingo de gente. Entonces, eso también me ha ayudado mucho a tener la facilidad de, ¿qué hice contigo? Una llamada, oye, güey, traigo este proyecto, ¿cuándo caes? Sí. Pues voy para allá. Antes de eso, ¿cuándo te imaginaste que íbamos a hacer algo en conjunto? Pues probablemente no, ¿sabes? No, ajá, sí. O a lo mejor sí, pero dices, bueno, pues ahí sí se hace algo algún día, está bien, ¿no? Pero creo que eso es un poco de lo que necesitamos más, ¿no? O sea, ser un poco más sociales, compartir un poco más el conocimiento con la gente. ¿Por qué? Porque si tú no hubieras compartido en redes sociales o en la reunión en la que nos conocimos a lo que te dedicas, probablemente yo no te hubiera buscado a ti para hacer este proyecto. A lo mejor hubiera buscado a alguien que no tenía la experiencia y lo hubiera hecho y me hubiera costado más dinero y a lo mejor no me hubiera salido igual, ¿no? Entonces, eso es lo importante de generar un equipo. Al final del día no trabajamos en la misma empresa, pero sí trabajamos en conjunto y puedes buscar, así como a un experto en co-living, puedes buscar un experto en remates, puedes buscar un experto en fibras, un experto en terrenos ejidales, un experto, bueno, expertos hay de todo, ¿no? Entonces, es importante tener un equipo y es algo que también, digo, tú me has escuchado, siempre les repito, busquen un equipo de expertos, busquen un equipo de expertos. ¿Por qué? Porque si tú tienes tu empleo, tienes tu gran sueldo que te va muy bien y que tienes buena liquidez y tienes una lana ahorrada, no te desenfoques en, no, me tengo que meter a aprender y yo lo voy a hacer solo y para cuando tú estés listo para hacerlo solo, ya se te fue el tren, ya se acabó la pandemia, ya se acabó la oportunidad, ya está de moda el flipping, por ejemplo, pasó hace unos años. Sí. El flipping También hizo un lo boom. Hice. También todo el mundo hicimos flipping. Yo llevo 12 años haciendo flipping, ¿no? Desde antes de que se llamaba flipping, nosotros hacíamos flipping, ¿no? Pues las propiedades en remate, pues es remodela y vende, ¿no? Entonces, al final del día no pierdas ese momento por o no caigas en una inacción por el no sé todavía. Busca a alguien que te resuelva y a veces el de que te resuelvan cuesta. A veces una consultoría cuesta y a veces es mejor pagar ese dinero y que se pierda a no pagarlo y perder toda la inversión completa por hacer mal un negocio. O incluso, pues no sé, a lo mejor construyes, haces los departamentos y no se renta ni una habitación. Claro, incluso justamente lo que le digo a mis clientes, la primera inversión que vas a hacer es en papel antes que un ladrillo. Claro. ¿No? Incluso yo he acompañado a gente que va a la visita de su casa antes de adquirirla y me dice, oye, quiero que la veas, que me acompañes para ver la propiedad, veas desde la ubicación, desde la distribución y que veas si realmente puede convenir. Entonces, de ahí nos basamos pues básicamente en un estudio de mercado donde investigamos qué se está rentando, en cuánto lo están rentando, si hay oferta, si hay demanda, que la demanda es muy importante porque la oferta la va a haber. Pero la demanda, ¿cómo lo hacemos? Pues básicamente lanzamos anuncios donde tratamos de captar clientes de algo que todavía no tenemos. Eso es un anzuelo que le llamamos nosotros. Sí, ves cómo reaccionan, ves cuánto te preguntan, ves exactamente qué gesto hacen cuando les das precio, ves, analizas, ¿no? Hice un proyecto para Monterrey, de hecho he hecho muchos proyectos para toda la República, en su mayoría Puebla, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México son los que lideran el co-living en todo lo que es pues básicamente México. Esas ciudades principales son las que tienen mayor aceptación
de este modelo de negocio y de este estilo de vida. Y tiene que ver mucho con la zona, ¿no? Claro. Con la industria que hay, con las empresas que hay, Ujú. con la gentrificación, Sin duda. con los precios en las rentas. Fíjate, te voy a contar de esta súper rápido. Crea un proyecto, pero no sabía si hacer habitaciones o hacer aparte estudios. Ujú. Entonces le digo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Te paso, pues básicamente, una imagen de las propiedades que yo he hecho, una habitación, súbela, yo te hago la descripción, se renta habitación, todas las características. Y en el otro lado se renta aparte estudio, Sí, pues y con la un cocina, A/B bla, bla, bla. testing, ¿no? O sea, Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? En un ratito, así te estoy hablando de un lapso de 2 horas, se colapsó su buzón de pura gente que le preguntaba del aparte estudio. Y en contraste apartaestudios. con la habitación, 3, 4 personas. Entonces dijimos, aquí lo que va a pegar justamente es este tipo de renta, es con la parte estudio. Y nos fuimos por ese tipo de proyecto antes siquiera él de comprar la casa. claro. Cuando ya vimos que los números daban, porque también lo primero es que hay que identificar cuántas unidades salen para que tú puedas, ya que tienes identificadas las unidades, que tienes identificado cuánto se renta, pues esto te va a dar pauta a los números. Y ya de ahí dices, sí puedo pagar la hipoteca. Y justamente la persona con la que le hice este tipo de cliente es alguien que quiere pagar su hipoteca a través de rentas, que es lo que estábamos hablando, y sí se puede. Sí. Generalmente tú tienes que hacer una primera inversión en este tipo de investigación, pero te va a salir mucho más redituable que lo hagas y que no te funcione. Claro. Y que tengas de No, todos sí, modos que imagínate, poner. te quedas con la propiedad. Exactamente. Ahora, si lo quieres potencializar todavía más, pues mejor adquiere la propiedad y luego la hipotecas. Ujú. Y con lo que te den de hipoteca, haces otra. ¿Sí me explicó? Claro. O sea, es un poquito es la misma filosofía, el mismo cascarón, solo que es invirtiendo el papel. Ahora, ¿cómo puede ser para pagar una propiedad más barata? Adquirirla por remate. Imagínate. Ahora, muchas veces muchas veces la mejor propiedad no es la más bonita, ni la mejor zona, ni la que todo el mundo quiere. Porque esa es otra que a mí me llega mucha gente que me dice, oye, sí quiero invertir en remates, pero en tal zona. Dices, oye, no, pues, o sea, si quieres, quieres en tal zona con 2 recámaras con vista al mar, pues tampoco vas a encontrar, ¿no? O sea, hay muy buenas Sí. oportunidades, pero no te puedes poner a buscar o a decir, no, la quiero con 2 lugares de estacionamiento. No, güey, o sea, tenemos que ser conscientes que no siempre que esta propiedad no es para ti. Ojo, en primera, Así es. no es para ti. 2, no vas a vivir tú ahí. Así es. Esa es otra cosa importante. No vas a vivir tú ahí. Tienes que hacerlo que esté adecuado para alguien que va a pagar 3,000 pesos de renta. Ujú. Entonces, ¿qué puede ser? Te vas arriba de lo que es la expectativa de alguien que va a pagar 30, Claro. que diga 3, y con eso ya estás arriba de todo lo que se renta en la zona. Me invitaron a dar una conferencia y empiezo yo. Crece la demanda de vivir en 20 metros cuadrados. ¿Quién de ustedes puede vivir en 20 metros cuadrados? Así entre todo el público, ¿no? Y nadie, ya, ¿no? Así nada más uno alza la mano así. Le digo, ¿quién de ustedes rentaría 20 metros cuadrados? Todos, ¿no? Todos en su forma de verlo. Pues si puedes poner 20 metros cuadrados tú en renta de tu propiedad, lo pones en renta. Claro. Pero tal vez no lo vives, como justamente lo estoy diciendo, no es para ti. Es como para que lo veas como el modelo de negocio, Claro. el trasfondo. Y ahí es la oportunidad, no que tú lo veas como para ti. Sí, Es la forma, sí, buenísimo. O sea, les diste la perspectiva de, los pusiste de un lugar y los mandaste al otro lugar Ajá. completamente opuesto, y ahí es donde ellos mismos se dan cuenta de, no, pues sí, como negocio, esto es como negocio, Así no es. para mí. Así es. Claro. Entonces, no te ves tú a lo mejor viviendo en este tipo, porque a lo mejor los inversionistas tienen familia y demás, el mercado es otro. Claro. Hay también un punto importante, es que pues básicamente la población va aumentando en el tema de la gente joven. Estamos hablando del millennial, en los próximos 2 años va a rebasar más del 55% de la densidad de la población. Ujú. Quiere decir que también los hábitos empiezan a cambiar. Cambian. Porque realmente ya no se quieren casar. ¿Qué pasa ahora? Que quieren la plantija, el perrijo y demás, ¿no? Entonces, esta idea, pues, es para vivir para una persona. Correcto. Este tipo de unidades le llamamos unipersonales. Una persona. A lo máximo puedes vivir con tu pareja, si a lo mejor se acomodan en una, porque normalmente en las unidades les ponemos camas matrimoniales, en lo que son los apartaestudios, y en las habitaciones, pues, individuales, pues, cama para una sola persona, ¿no? Correcto. Entonces, aquí también
¿cómo le generamos un plus? No nada más es la pura habitación. Cuando nosotros compramos la propiedad de Puccini, de hecho Estudios Puccini se llama Puccini porque así se llama la calle, y justamente lo que concebimos eran otro tipo de áreas. Porque te decía que a partir del 2020, el tema pandemia, el tema de cocinas, que las empezamos a hacer cada una privadas, dijimos ahora se hace mucho home office. El tema de oficinas empezó a trasladarse a gente que necesitaba adaptar en sus casas un lugar un para pequeño oficina. estudio, un pequeño algo para que pudiera trabajar directamente Claro. en casa. Y allí nace cómo le das un plus. Estudios Puccini lo concebimos todo planta baja en su mayoría, con áreas de trabajo enfocadas pues básicamente a laborar en casa, donde tienes sala de juntas, área de coworking, pues básicamente todo enfocado a trabajo en casa, como si tú tuvieras una oficina directamente donde vives. Claro. Y eso le daba un super plus. Y arriba, a partir de que empezamos a concebir, dijimos, ¿cómo le podemos dar más valor a la gente que vive aquí? Porque también no nada más es de los números, sino sí, es sí, no, completamente. ambos lados. Sí. Yo creo que en mi parte siempre he proyectado como si yo fuese a vivir ahí, como si a mí me gustaría, y qué es lo que la gente también está buscando. Cuando le ofreces un diferenciador dentro de lo que puedes rentar, tal vez por el mismo costo, pero con que tú tengas un plus, ¿quién crees que se va a ir? No, ¿y cuándo crees que se va a ir de ahí? O sea, Claro. justo es eso. Creo que es un punto importante. No precisamente es para la gente que no puede pagar otra cosa. A ver, y te pongo un ejemplo de perspectiva directa. Yo soy piloto también, vuelo en una empresa, en una aerolínea mexicana, y muchos de mis compañeros, muchos, no son de México, Uh-huh. pero vuelan aquí, o sea, tienen aquí base en México. Entonces, muchos de ellos rentan de que un cuarto o un departamento muy cerca del aeropuerto, y viven 3 en un departamento, Ajá. cada quien su habitación, y pagan a lo mejor 5,000 pesos cada Sí. quien, ¿no? Pero, a ver, son güeyes que a lo mejor tienen una casa de un terreno de 1,000 metros en Mérida, Ajá. o tienen, no sé, viven en un departamento penthouse en Guadalajara, pero no viven allá porque tienen su trabajo aquí. Entonces, Claro. Y así. dicen, oye, pues me están dando todas las comodidades, no dejo solas mis cosas, Ujú. aquí siempre hay alguien que ve, hay circuito cerrado, no sé, Así es. hay alguien que vigila todas las noches, me siento seguro llegando aquí en la madrugada, o no sé, lo que tú quieras. Y pago 3,500 pesos y además hay más gente, conozco gente. Así. El día que no tengo vuelo, puedo quedarme aquí, me salgo a fumar mi cigarrito a la terraza, o me Ajá. voy no sé, a jugar ping pong, o ¿sí me explico? Sí. Entonces, no, y ahí entra mucho lo que dices, ¿no? De no lo hagas nada más por los números, ¿no? O sea, hazlo porque esa gente también no precisamente es alguien que no puede pagar algo mejor. Ajá. Es muchas veces alguien que busca y que tiene una necesidad. Entonces, Sin duda. si tú resuelves un problema, todos los problemas que se resuelven se traducen en dinero. Sin duda, sí. Entonces, hay que buscar cuál es el problema a resolver. Y el primer problema justamente es la falta de vivienda. Para Ujú. empezar, tú sabes que Ciudad de México El tiene déficit. un problema tremendo de vivienda. Y adicional, pues si hablamos de sueldos, pues ¿cuánto gana un profesionista hoy en día? Y que realmente para tener finanzas sanas, tú debes de tener un 30% de gastos sobre el alquiler, en este caso. Claro. Entonces, un sueldo promedio, ponle, ¿qué te gusta? 15,000 pesos al mes. Y es eso, alto, y es alto, ya, ¿no? O sea, Porque un promedio, ¿cuánto te gusta? 10,000, 12,000 pesos. 10,000, 12,000 pesos. Que es lo que está ganando a lo mejor un recién egresado, a lo mejor alguien que está tomando experiencia y demás. Entonces, en teoría, debería de pagar entre 3,000 a 5,000 pesos de renta. ¿Qué Ujú. puede pagar en Ciudad de México con eso? No, pues nada. Realmente, ¿no? Entonces, justamente, te tienes que juntar con otros amigos a que tengas tú que rentar un departamento y cada quien se divida una recámara, pero ahí viene un problema. Alguien falta con su pago de su mensualidad. Y a todos. Correcto, entonces ya todos tienen un problema. Y esto, pues deriva a que tengas problemas con tus roomies y demás. Entonces, el co-living justamente resuelve esa necesidad, De acuerdo. donde tú no necesitas buscar otros amigos para poder rentar tu espacio privado y tú no te haces cargo. Incluso este tipo de unidades pues ya incluye agua, luz, internet, la cama, el closet, listo para que tú vengas con tu maleta Y y vivas te ahí. instales, ¿eh? Realmente eso, lo que tú decías, resuelves una necesidad. Y al resolver una necesidad, se traslada
a un flujo efectivo, a un negocio. Sí. Entonces le estás dando justamente a la gente lo que necesita y también le estás dando a ti como inversionista, pues realmente el modelo de negocio. Entonces son dos partes muy importantes. Del lado de la sociedad, donde cada vez es más complicado conseguir un departamento, que te piden el fiador, que te piden de los meses por adelantado y poca gente realmente que quiere salirse de su casa, que quiere realmente buscar una propiedad para él solo y a lo mejor alguien que tiene problemas en su casa y se quiere salir. Entonces, ¿cuál es su alternativa? Realmente se achican sus alternativas de buscar una vivienda para él y esto viene a resolver la deficiencia del problema de vivienda, el costo principalmente, porque son rentas accesibles, desde 3,000 pesos, 4,000, con todo incluido y demás. Entonces la gente vive bien. Realmente me han criticado mucho, donde, que las ratoneras y que eso no deberían de hacer. Entonces eso jamás me ha detenido para seguir justamente creando este tipo de modelo de negocio. Empecé a subir hace tiempo en TikTok, pero realmente lo dejé de hacer porque la mayoría es como pura paja. La gente que te aporta, pues nada más en su mayoría critica, pero la gente que lo entiende es la que realmente se acerca a ti. Y de ahí, gracias a redes sociales, a Instagram, he ido a Perú, también he ido a otros países donde he involucrado ese tipo de negocios. Andabas apenas en Miraflores. Justamente me tocó andar por allá diseñando un co-living. Entonces, órale, me llaman, me dicen, oye, tengo una propiedad que te vi en redes sociales, ¿cuánto me cobras por venir? Y yo así de, no sé, aguanta, necesito checar. Hacer números. Sí, hacer números. Y total, no me pidió planos, no me pidió nada, simplemente era una asesoría para ir a ver su propiedad y decirle, mira, aquí puedes poner esto, aquí puedes poner el otro, así nada más. O sea, ella quería escatimar en gastos y que yo le diera justamente mi visión de cómo podíamos hacerlo. Me la llevé a meternos a los cuartos en renta, así hacer una investigación de mercado y pues quedó muy contenta y actualmente ya está operando. Entonces eso igual a mí me llena de alegría poder apoyar a gente que tiene la idea de también de aportar valor. Sí, y que no saben cómo muchas veces, ¿no? Claro, que tienen una propiedad allí y que realmente dices, ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? Entonces, se acercan a mí y a mí me da mucho gusto poder asesorar, poder ayudar, porque al final de cuentas a mí es algo que me encanta, amigo. Amo mi trabajo. Se nota muchísimo. Y realmente desde todos los proyectos que llego a concebir los tomo como míos. A mí como me gustaría estar allí y justamente esto se traslada a que te empiecen a buscar. De ahí hice colaboraciones con Vive de las Rentas, con mi socio, el arquitecto Víctor, y de ahí pues realmente empieza a la gente que tiene esta visión de negocio, que empieza a ver las propiedades de distinta forma, que en lugar de quererlas vivir, las empieza justamente a concebir como modelo de negocio. ¿Cómo le saco lana? Y claro, entonces nos empiezan a buscar, las empezamos a asesorar y empiezan a hacer este tipo de proyectos. Afortunadamente, en estos últimos 2 años hemos hecho muchos proyectos, nos ha ayudado el expertise que hemos pues agarrado desde vivir en el co-living, me ha ayudado muchísimo, me ha abierto los ojos desde el modelo de cómo vive la gente, qué le puedes ofrecer, cómo puedes aportar valor, cuánto pueden pagar, cuál es el techo de rentas justamente de una propiedad o de una unidad, una unidad justamente. Entonces, de allí surgen muchas cosas muy padres, porque al final de cuentas empiezas a entender que la gente también necesita hacer este tipo de modelo de negocios y le está ayudando a su misma vez a otra gente que requiere rentar este tipo de espacios para llegar a dormir, como tú lo decías, como los pilotos, ¿no? Justamente nosotros nos ubicamos allá, Puccini está cerca de lo que es este aeropuerto, y nos llegaron unos pilotos que lo querían para llegar a vivir, y cuando no vivieran allí lo podían poner en renta. Entonces hacía sentido con lo que estaban buscando y afortunadamente pues, logramos cerrar algunos tratos. Y actualmente tenemos algunos en venta, tenemos algunos proyectos también fuera de Ciudad de México. Sí, me platicabas del proyecto de Puerto Escondido, ¿no? Sí, es una propiedad que era una posada que realmente tiene ahorita 10 habitaciones, es un terreno grande y las rentas está así súper full porque incluso así en las condiciones en las que se encuentra se las rentaban a la señora. Entonces yo le vi cuando fui primero a Puerto Escondido, me contrataron para ir a ver esa propiedad
y le vi así un buen de potencial a mí. Dije, puta, aquí en verdad que le puedes hacer mucho más. Y me dijo, oye, es que yo no tengo el dinero, quiero ver qué puedo hacer con la propiedad, tengo otro terreno. Le digo, oye, pues yo te la compro, dame, lo podemos negociar. Yo le meto la remodelación, empecé a hacer cuentas y efectivamente nos puede dar muy buenos números. Como te decía, mínimo nos deben quedar el 10 y aquí nos estaba dando el 18. Entonces dije, no, pues al 80%. Dije, pues de aquí soy. Dije, Buenísimo. de aquí soy y no me despegué. Afortunadamente logramos cerrar la negociación. Espero en un mes empezar con ese proyecto y realmente hay mucha demanda, principalmente porque donde se encuentra ubicado es muy cercano de Cicatela, que hay una comunidad muy grande de surf y ahí principalmente llega mucha gente, se hospeda en hoteles y pues le sale caro. Y la gente que viene se queda a vivir ahí alrededor de 6 meses, 8 meses. Entonces empecé a hacer una investigación donde la mayoría incluso de la gente que te atiende en los locales, en los restaurantes, es gente que viene de otros países. Claro. Y que renta, carísimo, rentan 7,000, 8,000, hasta 9,000 pesos una habitación. Uh-huh. Y en condiciones que dices, oye, yo puedo hacer algo mucho mejor. Sí, porque la mayoría de la gente lo ve con otro negocio de ponerlo Claro. como Airbnb o como ponerlo... pero no piensan en el problema local. Entonces, de ahí mi competencia principal eran hoteles. Pero hoteles, hostales. Hostales y demás. Pero en un hostal, pues no tienes un espacio para ti. Es correcto. No tienes un baño, no tienes comodidad, no puedes dejar tus cosas. Son muchas cosas entonces, que no cumples. Cuando lo traslado a un co-living, busco co-livings en la zona y no hay. Realmente dije, oye, pues entonces aquí no voy a hacer hotel, no voy a hacer hostal, es un co-living. Y realmente eso es lo que va a romper ahí. Porque pues es algo justamente como muy playero, donde puedes tener áreas de trabajo, donde puedes tener áreas comunes y demás. Entonces va a estar muy padre. Además también el flujo del local es mucho más constante que un flujo vacacional. Sí. Que se va la temporada o hay temporada de lluvias y pues, se te vació. Déjame decirte que ahí en Cicatela pues básicamente no hay como temporada baja, ¿eh? Realmente como mucha gente viene a... Sí, de muchas partes del mundo. Sí, exactamente. Oaxaca lo que tiene, ahí en Cicatela, tiene lo que es el fenómeno de la ola más grande. Incluso son de las olas casi perfectas para aprender surf o surfear. Entonces, pues allí mucha comunidad de ese estilo. Y gente que se llega a vivir varios meses y que busca dónde rentar. Y entonces ahí vamos a darle a la necesidad que requiere ahí el mercado, porque la hay. Y eso es principalmente cuando tienes que un negocio enfocarte qué necesidad hay y cómo lo puedes resolver, y ahí estaríamos resolviendo un tema importante dentro de la localidad. Buenísimo, amigo. Oye, pues ya se nos fue el tiempo. Hombre, súper rápido. De volada, la verdad es que está súper interesante el tema del co-living. Obviamente, pues desde el punto de vista de nosotros, pues estamos más que fascinados. Y bueno, espero que esto les haya gustado mucho también a los inversionistas que nos ven. Uh-huh. Obviamente, pues me gustaría que nos compartas tus redes sociales para que también te puedan buscar si tienen alguna propiedad o algo que ustedes piensen que pueda ser interesante sobre este modelo, pues que lo puedan contactar. Él también hace mucho tema de hacer evaluaciones, estudios, due diligence, todo este tema de la puesta en marcha, sobre todo de los primeros pasos, que es de pronto lo más complicado, ¿no? ¿Y ahora claro, por dónde le doy, no? ¿Con qué empiezo, no? Entonces, tienes varios servicios que me gustaría que me cuentes de volada. Claro y que nos compartas tus redes sociales donde te pueden encontrar. Claro que sí. Pues justamente lo que comentabas era desde el tema arquitectónico de evaluar una propiedad si es apta o no para este tipo de negocios, haciendo levantamiento, propuesta arquitectónica, el análisis de mercado y análisis presupuestal y retorno de inversión para identificar si es viable o no. Posterior, la ejecución de la obra. Como les comentaba, tengo 10 años ejecutando este tipo de obras y pues realmente llave en mano. Me pueden encontrar en Instagram, pues básicamente como creador inmobiliario, creador con K de Kevin, creador inmobiliario, y tengo una página web que se llama creainversiones.com, donde pueden ver algunos de nuestros proyectos y de nuestra experiencia. En redes sociales comparto mucho a veces sobre lo que es el proceso de las obras, tema de co-living y demás, de varios aspectos relacionados con el modelo de negocio de mini departamentos, mini loft y co-living. Buenísimo, amigo. Pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por... Ahora sí que se nos fue de volada. Sí. Nos faltó tiempo para terminar de ver
pues prácticamente a fondo todo esto, pero bueno, si les gustó y quieren otra, pues pónganos ahí en los comentarios y lo volvemos Claro a que invitar. sí. Si no, entonces no. No me inviten. No pasa nada. Pues ya tienen sus datos. Espero que les haya gustado mucho el episodio. Y bueno, esto fue un episodio más de Locos de Remates. Saludos. Gracias. Cuídense.